Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de las órdenes religiosas, las cuales formaron parte del proceso denominado como conquista espiritual, y nos enfocaremos más que en la labor de evangelización, en cuáles fueron la producción cultural que realizaron estas órdenes religiosas, sobre todo a lo referente al rescate y conservación de lenguas indígenas, así como algunas obras que hablan de la historia de algunos pueblos de origen prehispánico, como lo fueron los nahuas, o algunas de otras regiones como en Oaxaca, Zapotecas y Mixtecas, etcétera. ¿Ok? Pues bien, esto como parte del aprendizaje esperado de aprende los rasgos principales de las ciencias y las artes novohispanas entre los siglos XVI y XVII, además de reconocer las características del periodo barroco, ¿de acuerdo? Entonces, antes de entrar a definir lo que es el arte barroco, vamos a hablar un poco de sus protagonistas. Y uno de estos protagonistas, por supuesto, van a ser las órdenes mendicantes, ¿de acuerdo? O las órdenes religiosas, como vamos a ver a continuación. Pues bien, durante el siglo XVI y XVII, las órdenes religiosas se dieron a la tarea de evangelizar a los indígenas de su religión antigua al catolicismo, un proceso que se llevó a cabo sobre todo en el siglo XVI y parte del XVII, ¿de acuerdo? Esta cuestión de la transformación de los sobrevivientes de la conquista y los hijos de estos, de esta religión prehispánica politeísta a la religión católica. Sin embargo, pues no solo tuvieron esta labor las órdenes religiosas, sino que algunos de ellos se dedicaron a escribir obras históricas que son fuentes primordiales para conocer el pasado prehispánico y colonial. Repasemos las principales órdenes religiosas, así como a sus principales frailes destacados y sus obras. Antes de iniciar, voy a hacer una aclaración. En esta presentación nos vamos a enfocar a 4 órdenes religiosas: los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Y ustedes dirán, ¿fueron las únicas órdenes religiosas que llegaron a Nueva España e hicieron esta labor de evangelización y esta labor cultural? Pues no fueron los únicos. Hubieron otras órdenes religiosas, como los mercedarios, como los carmelitas descalzos, como los dieguinos, etc. Sin embargo, los que tuvieron más impacto y los que llegaron primero, por así decirlo, fueron estos 4. Fueron llegando en orden y fueron ocupando ciertas regiones de Nueva España, que posteriormente sería México, en donde actualmente podemos admirar sus principales conventos, que es, digamos, el lugar donde vivían estas órdenes religiosas. Pues bien, entonces, haciendo esta aclaración, nos vamos a enfocar entonces en estas 4 órdenes religiosas, porque fueron las más activas en la Nueva España y de las que se tienen mayores estudios, ¿de acuerdo? Pues bien, comencemos entonces. Estas 4 órdenes religiosas, que insisto, no fueron las únicas, pero sí las más representativas, son los franciscanos, que se establecieron en un principio en Veracruz y en lo que es en la parte del centro de México y en gran parte también del norte, lo que es el Bajío y occidente de Nueva España. ¿Ok? Entonces aquí en estas regiones de color amarillo que estamos viendo es donde vamos a encontrar estos conventos franciscanos. Y también en la parte de Yucatán, donde pues vamos a tener, por ejemplo, al fraile franciscano, Fray Diego de Landa, quien se va a encargar de evangelizar a los grupos mayas, ¿verdad? Y de él recuerden que vamos a tener una obra que se llama Relación de las cosas de Yucatán, ¿verdad? Por ejemplo, una obra fundamental para poder entender o adentrarnos al estudio de los glifos mayas, ¿no? Que fue algo que realizó este fraile en esta región de Yucatán, ¿sí? Otra orden religiosa van a ser los dominicos. Los dominicos se van a establecer sobre todo en los actuales estados de Oaxaca, aparte de Guerrero, ¿sí?
es decir, en el sur de Nueva España, sobre todo, se va a dejar sentir la influencia de los dominicos. También van a llegar a lo que hoy es Chiapas, toda esta región, y algunas regiones también de Michoacán y bueno, sobre todo en otras regiones también de Michoacán van a poner también sus conventos, ¿ok? Esos son los dominicos. Después vamos a tener los agustinos, los cuales se van a establecer sobre todo en las regiones de Guerrero, parte de lo que es Morelos, en lo que es el estado de Hidalgo, y en algunas regiones de Michoacán también se van a asentar los agustinos. Ustedes dirán, ¿por qué no se asentaron algunos órdenes religiosos, por ejemplo los agustinos, dentro del territorio franciscano? Por supuesto que sí, hay casos de otras conventos de estas órdenes de los agustinos que se establecieron, por ejemplo, en ciertas zonas de influencia de los franciscanos y así sucesivamente. Sin embargo, vamos a tener como que una zona de marcada influencia de alguna de estas órdenes religiosas, y es por eso que no las menciono aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en los franciscanos, pues es prácticamente todo el Bajío, el occidente, como les comentaba hace un momento, pero por supuesto una que otra convento por aquí de los agustinos debe de haber, ¿ok? Pero su zona de influencia o su jurisdicción, vamos a decirlo así, se concentran sobre todo más en lo que es en la Ciudad de México, lo que es en Hidalgo, lo que es en Michoacán y lo que es en Guerrero. Por supuesto que en la Ciudad de México también, voy a hacer una aclaración aquí, hubieron como que centros de religiosos importantes para cada una de estas órdenes religiosas. Por ejemplo, los franciscanos, pues en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Los agustinos, por ejemplo, lo que es el ex convento de Culhuacán, y así nos podemos ir, ¿no? Con cada uno. Los jesuitas, por ejemplo, que ahorita vamos a ver en dónde se desarrollaron sobre todo, pero por ejemplo los jesuitas se establecieron en Tepoztlán, en el templo de San Javier, que actualmente pues es el Museo Nacional del Virreinato, ¿ok? Entonces, por supuesto que tuvieron lugares donde compartieron cierta influencia, pero digamos que a grandes rasgos son estas las zonas que se dedicaron a evangelizar, ¿de acuerdo? Entonces los jesuitas sobre todo se dedicaron a evangelizar la parte norte de Nueva España, las Baja Californias, Sonora, parte de Sinaloa y lo que es el estado de Chihuahua, ¿sí? Sobre todo pues, los grupos indígenas que estaban por aquí, como los Pericúes de Baja California, ¿no? Entonces estas regiones, ¿sí? Es como que estamos viendo aquí, es donde más o menos tuvieron esta influencia estas 4 órdenes religiosas, y vuelvo a insistir, no fueron las únicas, hubieron otras más, pero estas son las más representativas, ¿de acuerdo? Pues bien, comencemos con los franciscanos. Los franciscanos es una orden religiosa que llegó a Nueva España en 1523. Se llaman franciscanos porque tu santo patrono santo patrón es San Francisco de Asís, ¿de acuerdo? Y uno de los votos de este santo era la pobreza. Entonces, de cierta manera, los franciscanos trataban de seguir esas enseñanzas de San Francisco, y uno de sus hábitos era precisamente eso, lo que es la pobreza, al menos desde el punto de vista de la conformación de la orden, ¿de acuerdo? Ellos se distribuyeron sobre todo en el centro y occidente de Nueva España, como ya vimos, así como partes de Yucatán y Veracruz. Fueron los primeros en crear colegios para descendientes de la nobleza indígena, así como los primeros en elaborar diccionarios en idioma náhuatl, en idioma otomí o ñañú, entre otros, ¿verdad? Fueron los que hicieron los primeros vocabularios. Así era el nombre que se les daba a estos como diccionarios de lengua española con traducción a una lengua indígena. Entre los frailes más destacados se encuentran Fray Bernardino de Sahagún, Fray Toribio de Benavente, que recibió el apodo de Motolinía, lo adoptó él, Fray Pedro de Gante, entre otros. De hecho, de los franciscanos ya vimos gran parte de su labor evangelizadora y su labor educativa cuando vimos el video o realizamos el video de memoria indígena, ¿ok? Aquí estamos viéndolos entonces a grandes rasgos a los franciscanos y vamos a ver a las otras órdenes religiosas, pero si quieren ustedes ver o conocer otras obras de los franciscanos, pueden ver ese video, ¿sale? Fray Toribio de Benavente Motolinía.
Fue un fraile franciscano que llegó en 1523, o sea, fue de los primeros frailes que llegaron prácticamente después de la conquista de México Tenochtitlan, ¿ok? Él llegó junto con otros 11, los cuales en conjunto fueron llamados como los 12 apóstoles de México, ¿sí? Eran franciscanos y su principal labor de Fray Toribio de Benavente, o de Motolinía, como también se le conocía, fue el de convertir a los indígenas al catolicismo, por lo que para ello aprendió la lengua náhuatl. Entre sus obras más destacadas se encuentra el denominado como Historia de los Indios de Nueva España, el cual es un compendio que describe costumbres y fiestas religiosas de los antiguos pueblos nahuas, ¿ok? Entonces, si queremos conocer parte de la historia de los mexicas, que era uno de estos pueblos nahuas prehispánicos que se encontraban en la Cuenca de México, podemos acercarnos a esta obra de Motolinía, ¿sí? Su obra actualmente se encuentra perdida y solo quedan algunos fragmentos, que es que conocemos precisamente como Historia de los Indios de Nueva España, ¿ok? Este es el primer franciscano, Fray Toribio de Benavente Motolinía. Vamos a tener el más destacado de los frailes franciscanos, que es Bernardino de Sahagún. Realizó un trabajo documental bastante amplio sobre las costumbres, tradiciones, flora, fauna, religión, o sea, qué dioses tenían los prehispánicos y fiestas de los nahuas prehispánicos principalmente, y sobre todo pues de los mexicas, ¿no? Lo que es de los que habían sobrevivido a la conquista de México Tenochtitlan. Los empezó a entrevistar y empezó él a escribir prácticamente de todos los aspectos de la vida cotidiana y cultural de los mexicas, ¿ok? Entonces, mucho del conocimiento actual sobre los mexicas se debe a este religioso, el cual resumió su obra en el llamado Códice Florentino, el cual también se conoce como Historia General de las Cosas de Nueva España. Si ustedes quieren conocer esta obra fundamental de nuestra historia, tienen que leer este libro, Historia General de las Cosas de Nueva España. Fue elaborado, ya dijimos, por Sahagún, pero no por él, en sí por él, sino también por informantes indígenas y de los cuales él iba escribiendo también lo que es estas versiones de que iba recogiendo él de los informantes indígenas, ¿ok? Destaca en su obra la descripción recogida de los indígenas sobre el proceso de conquista, es decir, la visión de los vencidos sobre la conquista de México Tenochtitlan. La vamos a tener también parte de esta visión, la vamos a tener en la obra de Sahagún, ¿de acuerdo? Estos son los franciscanos a grandes rasgos. Vamos entonces con la siguiente orden religiosa. Serían los dominicos, orden religiosa que llegó a Nueva España en 1526, o sea, posterior a los franciscanos, los cuales se establecieron en diversas regiones del sur del territorio novohispano, como ya lo vimos en el mapa, sobre todo en Oaxaca y Chiapas. En esas regiones aprendieron las lenguas náhuatl, que era fundamental aprenderla porque era era la lengua franca de la época prehispánica, es decir, la lengua que les permitía a varios grupos indígenas comunicarse, ¿sí? Entonces aprendieron el náhuatl, aprendieron la lengua mixteca, zapoteca de las regiones de Oaxaca y algunas lenguas también del actual territorio de Chiapas, como el Tzetzal, el Tzotzil, etc. De todas estas acciones de evangelizadoras que realizaron, pues tuvieron que aprenderse las lenguas de los grupos indígenas y por eso realizaron vocabularios, o sea, como les decía hace un momento, diccionarios, ¿no? Para aprender qué palabras significaban, palabras indígenas que significaban en español. Sí, era importante para la labor evangelizadora el aprender la lengua de los indígenas. Entre los frailes más destacados de los dominicos se van a encontrar a Fray Diego Durán y Fray Bartolomé de las Casas. Conozcamos un poco más sobre Fray Diego Durán. Fue un fraile dominico, ya lo vimos, perteneció a la orden de los dominicos. Son los, una aclaración que me hizo falta realizar. Dominicos quiere decir que viene de Canis Domini, es decir, los perros de Dios, es decir, los que son fieles, como esta característica de los canes, ¿verdad?
los que son fieles a Dios. Eso significa los dominicos, ¿ok? Canis Dominis, de ahí viene. Bueno, entonces esta orden religiosa tuvo entre sus filas a Fray Diego Durán, quien realizó la obra Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme. Es también una obra donde describen muchas de las costumbres, mucha de la historia de los nahuas prehispánicos, sobre todo, ya dijimos, de los mexicas, texcocanos, entre otros, ¿ok? Esos pueblos que en la cuenca de México, en el antiguo lago, se establecieron sus ciudades y hablaban la lengua náhuatl, ¿ok? También esta obra se conoce como el Códice Durán, de donde vamos a tener, así como el Códice Florentino, la escritura, ¿sí? Y acompañada de la escritura, ilustraciones, es decir, dibujos de lo que se está pretendiendo decir en la escritura. Entonces, en la obra del Códice Durán se pueden reconocer aspectos históricos y religiosos de los antiguos nahuas prehispánicos, y es una de las obras fundamentales para conocer aspectos relevantes de las sociedades nahuas del periodo prehispánico. Destacan sobre todo sus dibujos con los que se ilustró el texto, y de ahí el nombre de Códice, Códice Durán. Otro fraile dominico va a ser Fray Bartolomé de las Casas, quien radicó un tiempo en la isla de la Española como encomendero, es decir, le otorgaron un grupo de indígenas allá en la isla de la Española, que se encuentra, acuérdense, en las Antillas, ahí junto a Cuba. La isla de la Española actualmente es República Dominicana y Haití. Bueno, ahí fue Bartolomé de las Casas fue encomendero de un grupo de indígenas de esa región, de lo que es la isla de la Española, y posteriormente se convirtió en fraile y llegó a Nueva España, ya como fraile dominico. Él escribió la obra Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, así como otras, pero en esta obra describe atrocidades cometidas por los españoles en el proceso de conquista. Es decir, él empezó a describir como, por ejemplo, cómo se realizaban matanzas de niños, cómo realizaban los españoles lo que es liberaban los perros contra personas inocentes, etcétera, etcétera, ¿ok? Lo que sí es un hecho es que estas descripciones sí son algo exageradas, ¿ok? Y gracias a esto se le atribuye el surgimiento de la leyenda negra española, ¿sí? ¿Qué es la leyenda negra española? Para los reinos europeos como Inglaterra, como Holanda, Portugal, etcétera, todos estos reinos que tenían a España como principal enemigo político, ¿sí? Usaron mucho esta obra de Fray Bartolomé de las Casas para desprestigiar el proceso de la conquista de Nueva España, ¿sí? Lo cual daba a entender que habían sido los españoles unos salvajes, ¿no? Contra los grupos indígenas, ¿ok? Por supuesto, obviamente, sí hubo violencia por parte de los españoles, sí hubo ciertos casos de genocidios y matanzas, como la matanza del Templo Mayor, o la matanza de Cholula, por supuesto, pero de cierta manera, Fray Bartolomé de las Casas sí empieza a hacer una serie de descripciones un tanto exageradas, que eso abonó a la leyenda negra que se apropiaron estos enemigos de los españoles. Vuelvo a repetir, los ingleses, los franceses, etcétera, ¿sí? Para desprestigiar de cierta manera el proceso de conquista, ¿verdad? Eso es la leyenda negra. Entonces, la leyenda negra consiste en determinar que los españoles conquistaron con lujo de violencia los territorios de América y que de cierta manera se considera como el iniciador, de toda esta cuestión es precisamente Fray Bartolomé de las Casas. También Fray Bartolomé de las Casas, además de cierta manera de escribir estas obras, también destacó por ser defensor de los indígenas. En aquella época, en los primeros años de la conquista, ya después de 1521 en adelante, se creía que los indígenas pues no tenían, llegaron a existir varias discusiones. Una de ellas, por ejemplo, decían que los indígenas no tenían alma, o que realmente debían de categorizarse como humanos, etcétera. Así las cosas en aquella época. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los defensores de los indígenas, quien de cierta manera pues señalaba
que los indígenas efectivamente tenían alma, que efectivamente los indígenas eran humanos, tenían capacidad para razonar, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces por eso se considera uno de los defensores más fervientes de los indígenas. De hecho, muchas de estas acciones generaron que años después se prohibiera la esclavitud entre los indígenas, es decir, a los indígenas no tenerlos como esclavos, ¿sí? Sino solamente a los de origen africano, que bueno, eso ya posteriormente pues fue cambiando, ¿de acuerdo? Entonces estas fueron las acciones principales de Fray Bartolomé de las Casas, fraile dominico. Y de ahí nos vamos a ir ahora a los agustinos. Los agustinos llegaron a Nueva España en el año de 1533, o sea, llegaron después de los dominicos, y se establecieron en regiones de Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México principalmente. El exconvento de Culhuacán fue su principal centro de evangelización en Nueva España, y se encontraba en la Ciudad de México. Los principales frailes de esta orden son Fray Alonso de la Veracruz, Fray Juan de Grijalva, perdón, y Fray Diego de Basalenque, así como otros más, ¿sí? Los agustinos deben su nombre a que su santo patrono es San Agustín, ¿sí? San Agustín de Hipona, y de cierta manera los agustinos, la orden de los agustinos, lo que buscan es precisamente seguir con las enseñanzas de este santo, ¿sí? De San Agustín. Entonces por eso reciben el nombre de los agustinos. Bien, entonces, ¿qué hicieron? ¿Quiénes fueron los agustinos más destacados? Vamos a tener a Fray Juan de Grijalva, un fraile agustino, autor de la obra Crónica de la Orden de San Agustín de las provincias de la Nueva España, de nuestro padre San Agustín. Es decir, lo que hizo Fray Juan de Grijalva fue realizar una crónica de las acciones de los propios agustinos en Nueva España, es decir, escribir cuál fue la labor evangelizadora que realizaron esta orden religiosa en este territorio, ¿sí? Como bien dice aquí, escribe las diversas acciones de la orden religiosa de los agustinos en el siglo XVI, y él va a abarcar los años de 1533 a 1592. De hecho, aquí viene, Crónica de la Orden de San Agustín en las provincias de la Nueva España en cuatro edades, desde el año de 1533 hasta el de 1592, elaborado por Juan de Grijalva. Aquí está, ¿sí? En la obra también podemos conocer y consultar biografías de los agustinos más destacados en la labor evangelizadora en Nueva España. Entonces, estos eran los agustinos, Fray Juan de Grijalva, y vamos con el otro agustino, que va a ser Fray Diego de Basalenque. Fue autor de la historia de la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán, de la orden de nuestro Santo Padre San Agustín. Es decir, él de cierta manera es el continuador de la obra de Fray Juan de Grijalva, ¿sí? Se enfoca en la descripción de la orden religiosa en Nueva España, y también, como muchos de los frailes en general de la Nueva España, escribió un vocabulario, ¿sí? Este vocabulario va a ser el arte de la lengua tarasca, es decir, el de los purépechas, ¿sí? Entonces es uno de los diccionarios que sirve para comprender cómo se hablaba el purépecha en el siglo XVII. Entonces, estos son los agustinos. Y vamos a finalizar con los jesuitas. Los jesuitas fueron de las últimas órdenes religiosas en llegar a Nueva España, porque ellos llegaron en 1572. Llegaron después de los agustinos. Eran conocidos como la Compañía de Jesús, era también otro de los nombres que tenían los jesuitas. Su principal fundador fue San Ignacio de Loyola, y bueno, como ustedes ven en el nombre, pues ellos lo que desean, porque todavía existen, desean establecer son las enseñanzas de Jesús. Por eso reciben ese nombre de la Compañía de Jesús. Su misión, ya saben cuál es la de evangelizar a los indígenas, convertirlos al catolicismo. Los jesuitas se extendieron hacia el norte de la Nueva España, fundando misiones. Recuerden que la colonización del norte de Nueva España
se dio a través de tres elementos: las misiones, los presidios y las haciendas. Entonces, una de estas instituciones fueron las misiones, que fueron los conventos, por así decirlo, de los jesuitas que se fueron estableciendo en el norte de Nueva España, sobre todo, ya dijimos, viendo el mapa, en Baja California, en Sonora, en Chihuahua y toda esta región del norte de Nueva España, ¿sí? Los jesuitas eran muy respetados en la Nueva España. No significa que los otros no, por supuesto que sí, pero los jesuitas sí tenían un poco más de apoyo por parte de la sociedad novohispana, debido a que ellos eran excelentes maestros. Es decir, los maestros de Nueva España eran generalmente jesuitas, ¿sí? Ellos fueron de las órdenes religiosas más cultas. Mucha de la ciencia que se desarrolló en el siglo XVIII se debe a los jesuitas, sobre todo, ¿sí? Y entre los jesuitas más destacados vamos a encontrar a Joseph da Costa, Francisco Javier Clavijero y otros jesuitas más, ¿ok? Pero estos son, digamos, los más representativos de esta orden religiosa en la época de la Nueva España. Muy bien, ¿quién fue Joseph da Costa? Fue un sacerdote jesuita quien escribió la obra Historia Natural y Moral de las Indias, que es la que estamos viendo aquí, esta portada, donde rescata algunos aspectos de plantas y animales de América. ¿Sí? Él pone a describir, cuáles son las principales plantas, cuáles fueron los principales animales, así como historia de los nahuas antiguos, que va a recoger de una crónica que aún se encuentra perdida. Hay una crónica de la historia de los nahuas prehispánicos que es muy temprana, por ahí de 1523, por ahí más o menos, la cual no ha sido totalmente encontrada, pero muchos cronistas o muchos, vamos a decirlo así, historiadores, aunque eran sacerdotes o frailes, se les da como que esa facultad de historiadores porque están rescatando lo que es el pasado y lo están realizando de manera escrita. Bueno, muchos de ellos se basaron en una obra fundamental que, como vuelvo a repetir, se encuentra perdida. ¿Cómo sabemos de esto? Porque hay muchos extractos de estas obras que hemos estado viendo, de Motolinía, de Sahagún, y de otros cronistas, Mendieta, etcétera. Todos ellos hay partes que se parecen mucho en lo que es en la forma de escribir, o parece como si se hubieran basado en una misma obra, ¿sí? Entonces esta obra no se ha encontrado aún, ¿sí? Pero muchos de estos frailes se basaron en esa obra para hablar del pasado prehispánico. ¿Qué es lo importante de Joseph da Costa? Pues que hizo este libro, pero en ese libro destaca sobre todo porque él fue uno de los primeros en indicar la probable llegada de los seres humanos a través del continente asiático al continente americano, ¿sí? Fue uno de los que dijo, probablemente los habitantes de aquí llegaron por lo que es el continente asiático por la parte norte. Fue uno de los primeros que se le ocurrió esta como teoría. Ya sabemos en la actualidad pues que esta teoría tiene ciertas tiene algunas pruebas científicas que demuestran que efectivamente sí cruzaron los primeros pobladores de América, del continente asiático, a este continente, ¿de acuerdo? Pero uno de los primeros que dijo, pues probablemente puede ser que por allá han de haber pasado, fue este jesuita Joseph da Costa, ¿ok? Y vamos a finalizar con Francisco Javier Clavijero. Fue un jesuita que sufrió la expulsión en 1767, o sea, de 1572 a 1767, estuvieron los jesuitas en Nueva España, pero después los van a expulsar de Nueva España. Entonces, cuando a Francisco Javier Clavijero y a otros jesuitas de Nueva España, que eran sobre todo criollos, los exilian, los expulsan de Nueva España y van a dar a una región de la actual Italia que se llama la ciudad de Bolonia. Ahí en Bolonia se reunieron muchos de los jesuitas, de gran parte del continente americano, y empezaron a escribir muchas obras para defender, digamos, la inteligencia de los americanos. Habían algunos intelectuales europeos que decían que de cierta manera los americanos pues estaban muy atrasados, ¿no?
que de cierta manera esos climas que se encontraban aquí en nuestro continente afectaban nuestro desarrollo intelectual. Entonces, por eso Francisco Javier Clavijero empezó a escribir la obra Historia Antigua de México. Escribió con el afán de demostrar a los intelectuales europeos que estaban equivocados al señalar que en América las personas eran menos inteligentes que las de Europa. Sí, entonces dicha obra se considera como una de las más importantes de los escritos criollos ilustrados del siglo XVIII. Entonces fue uno que fue fue jesuita, Francisco Javier Clavijero, que escribió la Historia Antigua de México basándose sobre todo en el estudio de las sociedades prehispánicas. Ya en el siglo XVIII se empieza a generar un interés por parte de los criollos de rescatar el pasado prehispánico, y él es uno de estos principales criollos que empieza a rescatar muchos de los acontecimientos sucedidos en esa época. Y bueno, estas fueron entonces las principales 4 órdenes religiosas, sus principales frailes y sus principales obras. Espero que este video haya sido de su agrado. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta la próxima.